Queremos darle la bienvenida a todos. Gracias a Dios que nos acompañan en esta mañana. Veo varios rostros nuevos y todos son bienvenidos. Siéntanse como en casa. Podríamos decirlo de esa forma para tratar de expresarle que es usted bienvenido. Y todos los que regularmente estamos aquí, pues también, hermanos, amados, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos en este mediodía. Todos son bienvenidos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. También que Dios nos ayude a estar en esta mañana aquí pudiendo compartir con ustedes el mensaje. También queremos mandar un saludo y agradecer a los hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión en distintos lugares, allá en Tehuacán, en Tamaulipas, ¿verdad? En Reynosa, estaban ahí conectados por ahí algunas personas ahí en Tamaulipas, el señor Esteban que nos sigue de allá de Denver y todos aquellos que nos siguen allá en Puerto también han estado conectándose, algunos en Puerto, en otros lugares de la República también. Queremos mandarles un saludo a todos y desear que Dios bendiga también sus vidas donde quiera que estén. Vamos a iniciar este mensaje, comenzar esta mañana con un mensaje que tiene que ver precisamente con nuestra necesidad de descanso, y no un descanso físico, no un descanso del cuerpo, sino más bien el descanso que requiere nuestra alma. Quiero invitarle para que veamos un pasaje que está aquí en la Escritura. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, Mateo 11, el versículo 28 al 30, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo a leer este pasaje que nos habla aquí el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estas palabras que estamos nosotros leyendo, pues el Señor Jesucristo las está refiriendo a una multitud, a un grupo de personas que estaban pues siguiéndole, veían sus obras, veían los milagros, veían las cosas que Él estaba llevando a cabo, la misericordia que brotaba de Él, su enseñanza, su palabra, su mensaje. Observaban precisamente en Cristo algo diferente, veían en Jesús algo distinto. Y entonces Jesús aquí hace una invitación. Jesús aquí lanza una invitación. Seguramente las personas que estaban en ese momento ahí cerca de Él eran personas que tenían distintas necesidades. Algunos se acercaban a Jesús por curiosidad, otros a lo mejor hasta por rutina, se acercaban a Jesús. Vamos a ver qué cosa nueva nos habla Jesús. Algunos venían también con el propósito solamente de sentirse un poquito bien consigo mismos, quizás tener un poquito de paz interior, tranquilos en su corazón, en su conciencia. Lo estaban haciendo de una forma quizás rutinaria, el acercarse a Jesús, seguirlo donde Él iba, ir a la aldea donde Él iba, estar en el lugar donde Él estaba, oír esas palabras. Y a lo mejor era algo que lo estaban llevando a cabo nada más por rutina. Pero había distintas necesidades en ellos. Seguramente esas personas tenían distintas cosas que cargaban.
Algunos podían ser cosas que recientemente les estaban sucediendo. Algunos tenían problemas, otros tenían aflicción en su espíritu, en su alma. Otros podían sentirse a lo mejor agobiados en su corazón por causa del pecado, por causa de distintas cosas. Otros quizás no eran tan recientes las necesidades que estaban presentando, que tenían. Eran cosas que ellos tenían de hace muchos años atrás, cosas que ellos iban cargando. Algunos a lo mejor ya habían pasado, transcurrido varios años. Habían transcurrido varios años, quizás la gente iba cargando cosas desde su juventud. Cuando eran jóvenes fueron traicionados, fueron desilusionados. Quizás tuvieron un padre que los hirió, los lastimó. Quizás hubo personas entre ellos que recordaban su infancia, el daño que recibieron en la infancia, el daño, las heridas que les ocasionaron un ser querido, un familiar muy cercano, o a lo mejor alguna otra persona al cual la familia tenía confianza y lo dañó, lo hirió, lo lastimó, hizo algún daño sobre su persona, físico y aún emocional. Entonces, seguramente entre esas personas que estaban ahí, varios de ellos tenían distintas cosas que estaban en sus corazones. Algunas estaban muy frescas, otras quizás tenían muchas cosas de ya de tiempo atrás. Pero mira, la verdad es que quiero decirte algo: cuando el hombre tiene cosas en su alma y no ha encontrado un reposo, un descanso, un alivio, puede pasar el tiempo, pueden pasar los años, puede pasar cierto tiempo, y la verdad es que en algún momento eso suelen surgir nuevamente. Esos recuerdos, esas heridas, esas cosas que habrán transcurrido ya varios años, pero están ahí presentes, están todavía ahí, no se han podido quitar. Son cosas que siguen estando en el corazón del hombre, en el alma del hombre, y a veces son difíciles de superar, de perder o de quitar de encima, encontrar un alivio. A veces el hombre piensa que creciendo, ya cuando sea grande, entonces voy a olvidarme del daño que me hicieron mis padres en esta etapa, en la niñez, piensan algunos, en la juventud, en la adolescencia, y a veces se le encomienda al tiempo, se le encarga al tiempo, que el tiempo sea el que haga los arreglos, el que sane, el que cure. Pero la realidad es que eso no pasa. Esas cosas siguen ahí. En el alma del hombre continúan y permanecen, y solamente es cuestión de algunas circunstancias que pareciera que vuelven a hacer fresca esa herida, vuelven a hacer que resurja ese sentimiento, puede hacer que resurja ese dolor, esa afectación en tu alma. Y la verdad es que eso cuánto genera en las personas un corazón pues dolido, que no puede ser arreglado, que no puede ser reparado, que no puede ser sanado, porque no se ha encontrado la forma o el remedio adecuado para lograr eso. Quiero decirte que precisamente cuando Jesús está hablando estas cosas, este texto que leíamos, Jesús seguramente identificaba entre esas personas, entre esa multitud, personas que estaban así, lastimadas, heridas, cansadas, algunas fatigadas por la vida. Algunas por las distintas circunstancias que habían vivido, les habían atropellado una y muchas veces en esta tierra distintas cosas que habían hecho sentirse mal. Estaban ellos cansados, estaban ellos agobiados en sus almas, su corazón no tenía paz, su vida no tenía descanso. Entonces es por ello que Jesús hace una invitación. Y hace esa invitación que quiero decirte, es una invitación que ese día Jesús se lo hizo a un grupo de personas que estaban cercanos a Él, pero es una invitación que sigue haciendo un eco en el largo de estas edades o de estos años, de estos siglos. Ese eco sigue escuchándose hasta nuestros días, hasta el día de hoy, todavía está ese eco. El eco de esta invitación que Cristo hace a cada uno de los presentes. El día de hoy Jesús nos hace esa invitación a nosotros, que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, todos los que están trabajados y cargados. Y este es el propósito de este mensaje, amado. El día de hoy necesitamos nosotros ver a Jesús como el descanso que necesita nuestra alma. Cristo es el descanso para tu alma. Jesús es el descanso para tu alma, y eso es algo que requerimos tener presente, no solamente al inicio de nuestra búsqueda de Dios, sino aún caminando ya con Cristo.
aquellos que llevan tiempo caminando con Jesús, aquellos que por Cristo han dejado muchas cosas, aquellos que a lo mejor por causa del nombre de Dios han querido tomar el camino de Cristo, han querido estar con Cristo y han querido hacer la voluntad de Dios, y a veces se enfrentan dificultades, opresión, empiezan a enfrentar ahí luchas en su vida, en su familia, con los suyos, en su trabajo, etcétera. Cristo quiere que nosotros tengamos siempre presente esto: Él es el descanso para nuestra alma. Él es el descanso para tu alma, amado. Y Jesús quiere que nosotros hoy podamos recibir este mensaje. ¿Por qué no nos ponemos en sus manos? Vamos a orar, vamos a pedirle su ayuda y a rogar que sea Él que nos hable al corazón. Amado Señor, gracias te damos. Agradecemos, Padre, que nos das oportunidad de reunirnos en el nombre de tu amado Hijo, Señor. Agradecemos, Padre, por cada vida de los que estamos aquí presentes, Señor. Agradecemos por los que pueden escuchar este mensaje, Señor, ver esta transmisión, oír este mensaje, Padre, por aquellos que tú conoces, Señor, que requieren esta palabra, Señor. Aquellas vidas que requieren esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus intereses, en tus planes, Señor. Tú tienes cuidado de nuestras vidas. Estamos delante de ti y queremos pedirte que sea tu Espíritu el que traiga la libertad para que nosotros, Señor amado, podamos aún percibir lo que es tuyo, Señor. Darnos cuenta que tú eres, Señor, el que conoces nuestras vidas, Señor. Darnos cuenta, Señor, que tú eres el que sabes lo que hay en nuestra alma. Padre, gracias porque, Señor, sabemos que tú eres el más interesado, Dios eterno, en querer ayudarnos en este día, hablar a nuestros corazones, hablar a las personas que estamos aquí, Señor. Aún a un servidor quieres hablarme, Señor. Padre, hablar a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos recibir de ti, Señor amado. Queremos recibir tu palabra y que sobre todas las cosas, Señor, no sean solamente palabras, sino que seas tú con el poder de tu Espíritu manifestándote entre nosotros, Señor. Trayendo y cumpliendo este propósito, Señor. El traer descanso, Señor, ese descanso que requieren las almas, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y logramos y pedimos y rogamos, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tú hagas esto en nuestras vidas, Señor. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Dios. Podríamos decir que esta invitación que estamos nosotros recibiendo es una invitación extendida en este tiempo desde el mismo cielo hacia nosotros. Amado amigo, amado hermano, estas palabras que nosotros leemos, Jesús las ha extendido desde el cielo. Se encuentra en el cielo nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre, está lleno de poder y de gloria y sigue interesado y sigue deseoso de poder hacer esta invitación a todos los que se encuentran en esa condición espiritual. Y es lo que quisiéramos empezar a abordar. Es importante que nosotros veamos o consideremos a quién extiende Jesús esta invitación. ¿Para quién es esta invitación? Cristo, ¿a quién envía esta invitación? La invitación nos dice aquí, el siguiente, nos dice la Escritura, aquí en el verso 28, todos los que estáis trabajados y cargados. La invitación es extendida a todos los que están trabajados y cargados. Podríamos decir que a todas aquellas personas que se encuentran con fatiga emocional, espiritual en sus vidas. Hay una fatiga en su espíritu, en su alma. A veces esas almas que constantemente están suspirando. Esas almas que a veces, esas personas que constantemente están suspirando, necesitan tener un descanso espiritual. Se sienten cansadas. Y yo creo que a veces ese suspiro refleja la necesidad de nuestro descanso o porque tuvimos ya algún remedio, algún descanso.
Pero si no hemos tenido descanso, entonces nuestra alma sigue suspirando y tenemos todavía ahí un suspiro. Y hay suspiros ahí en nuestra vida porque anhelamos tener un descanso en nuestra alma. A veces hay personas que se pasan varias veces del día haciendo un suspiro. Y muchas de ellas pensando en esas cosas que agobian su vida, su mente, su corazón, su alma, que afligen sus pensamientos. Entonces hay personas que están así. Inclusive hay cristianos que seguramente están ahí con Cristo en su boca, o sea, constantemente clamándole a Dios a causa de las cosas que están preocupados, afligidos, ansiosos o a lo mejor hasta agobiados, perturbados, donde la paz se ha apartado de sus corazones. Su alma suspira también deseando encontrar un alivio, encontrar un descanso, ver una luz o ver un momento donde tengan alivio de aquellas situaciones que están ahí agobiando sus corazones. Entonces, esta invitación Cristo la hace a los que están trabajados y cansados. Amado, hay algo muy importante que debemos de entender. En primer lugar, todos los que están trabajados y cansados, esa causa, algunos de ellos son a causa del pecado. Quiero decirte que el pecado cansa, agobia. El pecado es algo que genera un cansancio espiritual, un agobio en las personas en un sentido espiritual. A veces ver las consecuencias que trae el pecado, cuando empieza a aparecer una enfermedad a causa del pecado, cuando empiezas a ver las dificultades en tu matrimonio a causa del pecado, por ejemplo un adulterio, o los jóvenes cuando tienen problemas con los padres a causa de sus pecados, quizás la rebeldía, la fornicación. Entonces todas esas cosas generan una angustia, un agobio en el corazón de las personas. Y aquellos que están agobiados por causa del pecado, para ellos es esta invitación. Jesús les extiende la invitación a esas personas que están trabajadas y cansadas. Llega un momento donde el pecado, el hombre se da cuenta, no sacia. Por más que se ha revolcado, por más que se ha metido en el pecado, por más que se ha enredado en el pecado, por más que ha tratado de disfrutarle, encontrarle el sabor, degustarlo, encontrarle ahí a lo mejor el toque, ver lo agradable, lo placentero, lo satisfactorio que pudiera sentirse en el pecado, llega un momento donde el hombre se da cuenta que el pecado no le sacia espiritualmente, no llena su vida espiritual, no alimenta su alma, su ser. Se siente todavía más vacío, se siente más miserable en su condición espiritual, se siente más triste dentro de su ser. Y la verdad es que el pecado genera un cansancio espiritual y genera precisamente un debilitamiento en el área espiritual. Ahora, la verdad es que cuando la persona empieza a comprender que las consecuencias del pecado lo que genera es que su condición sea todavía más crítica, más difícil, el hombre, eso le va a generar todavía más agobio el pecado. Por ejemplo, entender que está separado de Dios. Verse separado de Dios o comprender que a causa del pecado el hombre está separado de Dios, eso empieza a hacerle sentir que realmente hay muchas cosas que tiene en contra. Y a veces algunas personas, cuando pasan distintas circunstancias en su vida, mira, lo primero que asalta el pensamiento es: seguramente todo esto me ha pasado porque he vivido muy lejos de Dios. ¿Y a cuántas personas no le llega ese pensamiento? Seguramente esto me ha venido porque me he olvidado de Dios. Y la persona empieza a recordar cosas de su infancia, cuando a lo mejor sus padres le instruían, le inculcaban, le inducían a las cosas de Dios, y entonces en su mente estaba ahí las cosas de Dios, hasta había un anhelo de acercarse a las cosas de Dios, y el tiempo ha pasado y en efecto se ve y se mira y se observa que sí, realmente ha estado alejado de Dios, que ha estado alejado de Dios. Entonces eso todavía genera cansancio en su vida, una angustia en su corazón, genera un cansancio en su vida, el darse cuenta que está separado de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura: a causa del pecado el hombre está separado de Dios. Mira lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 59, el verso 1 y el verso 2. Isaías 59, en el verso 1, el verso 2.
Dice aquí la Escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuelvo a leer la cita. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y una persona que empieza a entender, o que a veces empieza a meditar sobre su vida, por qué le está yendo así, por qué le están pasando estas cosas, por qué ha tenido estas situaciones, por qué tiene estos problemas, por qué tiene estas circunstancias en su vida, con los hijos, en la familia, en el matrimonio, en su situación económica, en su salud, etcétera. A veces el hombre, mira, el primer pensamiento que le viene es ese: he estado lejos de Dios, me he alejado de Dios. Entender que Dios está separado de nosotros a causa de nuestros pecados. Y mira, y es que el hombre le ha dado más cavidad a los pecados, ha buscado más el pecado. Ve, es más fácil que la gente se reúna en un lugar a ver una película, se reúna en un lugar a ver inmoralidad, maldad, violencia, a ver una escena ahí de violencia, de pelea. Ver a lo mejor algún evento donde las personas están divagando en sus pensamientos, donde solamente se distraen de su condición real y no se preocupan por sus hijos, por su familia, por resolver los problemas de su matrimonio, donde las personas buscan precisamente más los placeres, el deleite, el pecado, las cosas de este mundo. Las personas corren hacia ello y buscan esos lugares, esos eventos, pero acercarse a Dios, buscar a Dios, meditar en la palabra, son cosas que para el hombre, para muchas personas, no le han querido considerar o le han querido dar el tiempo necesario. Pero ¿cuántas personas o muchas personas no han podido comprender que a causa de su pecado las personas están siendo separadas? Entonces, están separadas de Dios. Entender que el pecado nos separa de Dios genera todavía más dolor, genera más carga en nosotros. También hay una carga cuando nosotros entendemos los efectos del pecado. Hay una carga terrible por comprender cuáles son los efectos del pecado. Es decir, comprender precisamente que el pecado genera en nosotros no solamente una separación, sino que el mismo pecado ya es una carga espiritual en nuestra vida. Es una misma carga espiritual en nosotros. A veces el hombre se esconde para hacer el pecado. El hombre huye, que no lo vea su vecino, su familiar, su pariente, que no esté cerca de esas personas, y eso ya es una carga. A veces la gente, pues mire, invierte más cosas haciendo el daño, haciendo el mal, haciendo las cosas del pecado, que realmente queriendo buscar a Dios. O sea, hace más daño, se hace más daño el hombre. Hay una anécdota donde un hombre en Estados Unidos, era un hombre que no le gustaba trabajar. Hace varios siglos las personas, pues este hombre, para poder pues hacer todos sus deberes, tenía que ir a buscar leña al campo. Tenía que ir a buscar la leña al campo. Pero él no quería ir a cortar la leña al campo. Entonces lo que hacía era luego meterse a las casas de los vecinos y robarse la leña de los vecinos. Entonces, como que en la aldea, en esa comunidad, pues sabían que aquel hombre es el que se robaba la leña. Y un hombre se puso a hacer más o menos como que un cálculo para ver cuánto es lo que este hombre gastaba o cuánto es lo que él invertía en tiempo para robarse la leña de los vecinos. Y se dio cuenta que invertía más tiempo haciendo eso que yéndose a cortar la leña allá al campo. Y mira, eso lo que genera eso es precisamente una figura, una anécdota, en el sentido de que así es el pecado. El hombre gasta más cosas, invierte más en el pecado, recibe más daños colaterales por causa del pecado que realmente entregándose a Dios, viviendo para Dios.
Pero el diablo les engaña, pero el diablo pone una venda en los ojos de los hombres y las personas para entender que es un sufrimiento, que es un dolor, que no se puede, que es difícil. Y con cuántos engaños y mentiras las personas no se acercan a buscar a Dios. Prefieren entonces buscar las cosas que les llevan a la condición de perdición. El pecado es una carga espiritual. Por ejemplo, el pecado genera una falta de paz interior y eso en sí ya es una carga. El no tener paz, el no tener quietud, el no tener descanso en tu alma. El hombre no tiene descanso, el hombre no tiene reposo en su corazón. Por ejemplo, el profeta Isaías dice que el hombre que hace lo malo, el hombre de maldad es como esas personas no tienen paz. Dice Isaías 48, verso 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Y hay hombres que hacen lo malo y no tienen descanso, no cesa su alma, no encuentra reposo. El hombre que vive en el pecado y en la maldad, se vive escondiendo, vive con ciertas cosas que generan su corazón, su conciencia ahí, pensamientos de temor, de miedo, de que se va a descubrir su pecado. Y entonces la verdad es que no tiene descanso. Hay una falta de paz ahí. Esto genera precisamente que el alma esté agobiada, que esté afligida. Hay personas que están cargadas de ansiedad, de depresión, de temor y de duda. El pecado genera esto. Mira, el pecado genera ansiedad. El pecado genera que la persona se sienta ansiosa por querer ir y buscar más, por querer ir y conseguir más de eso que estuvo haciendo. Sea mentira, sea robo, sea el adulterio, sea la fornicación, sea las cuestiones donde el hombre está ahí cargado con muchas cosas, el odio, el resentimiento, la envidia que carga en su corazón. Hay una ansiedad por estar a lo mejor pleiteando, teniendo discusión, discutiendo por cualquier cosa. Hay desesperación en las personas, hay depresión. El pecado genera una nostalgia, el pecado genera un vacío espiritual, el pecado genera precisamente tristeza en el alma. Y esa tristeza crece, esa tristeza va creciendo en las personas. El pecado también genera temor. Por ejemplo, todo esto lo vemos en la vida de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron tenían miedo de Dios y se fueron a esconder. Tuvieron miedo y se escondieron de lo que vendría sobre ellos, temor de lo que vendrá más adelante. A veces precisamente el pecado en unas personas les hace sentirse con miedo. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Y qué será de mí? Y empieza a sentir algún mal, hay una enfermedad en su vida, empieza a aparecer ciertas cosas y ese miedo le lleva a pensar que ya es lo peor, que ya sus días están contados, que se acerca el fin, que se aproxima precisamente el fin. Y muchas personas enfrentan la duda porque no saben qué vendrá de su vida después de la muerte. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y si muero? ¿Qué va a ser de mi alma? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a ser de los míos? ¿Qué va a pasar con los que están conmigo? Todo esto genera el pecado, amado. El pecado genera todo este estado. Esa condición espiritual donde se pierde la paz, donde hay ansiedad, donde hay melancolía, depresión, donde hay temor, donde hay duda. Y mira, la verdad es que Dios nada de eso vino a traer. Nada de eso quiere Dios para el hombre. Entender las consecuencias finales del pecado. ¿Qué será del alma? ¿Qué será de tu vida? Después de que el hombre muera, después de que tú mueras, ¿a dónde vas a ir? Amado, por eso el pecado genera un cansancio, genera un estado de agobio en el corazón en el hombre. El pecado genera un agobio en el hombre, agobia su alma, agobia su ser. Y Cristo por eso viene a traer esa invitación. Invitarnos, Él nos viene a traer esta invitación. Él nos invita a todos los que son pecadores. Todos los que son pecadores, para ellos es la invitación. Si tú has estado en el pecado, amado, quiero decirte, Jesús nos extiende esta invitación para que nosotros podamos acercarnos a Él y encontrar un revés, encontrarle alguna cuestión diferente precisamente a nuestra condición, a nuestro estado espiritual. También es una invitación para todos los que están esclavizados, porque quiero decirte que el pecado esclaviza y eso es algo que nos enseña Jesús ahí en Mateo capítulo 8.
El pecado esclaviza. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 8, el verso 34. Juan 8, 34. Dice aquí la escritura. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y amado, pues la verdad es que el pecado esclaviza la vida de una persona. Entonces la invitación que hace Jesús es para todos aquellos que son pecadores y todos aquellos que están esclavizados al pecado. Todos aquellos que se sienten y que reconocen que están esclavizados al pecado. Para ellos es precisamente esa invitación, la invitación que nos hace el Señor Jesús. Amado, ¿cuánto tiempo se ha vivido en el pecado? ¿Cuánto tiempo has vivido sin estar cerca de Dios? ¿Cuánto tiempo has vivido lejos de Dios y Cristo se acerca a tu vida? Cristo viene a ti, Cristo se acerca a ti en este día para hablarte, para hacerte comprender en tu corazón la necesidad de que dejes aquellas cosas, de que abandones esos pecados y que vengas a Él. Cristo nos hace esa invitación, Cristo está haciendo esa invitación para ti. ¿A quién más extiende Jesús esta invitación, amado? Esta invitación también es extendida para todos los cristianos, para los cristianos que están agotados por el camino. Quizás vivir en esta vida como cristiano, la verdad es que no es sencillo, no es fácil. Y Jesús en ese sentido fue realista. Jesús no dijo: mira, cuando tú vengas y te entregues a mí, tu vida va a ser color de rosa. Tú vas a encontrar muchas cosas muy bonitas. Vas a encontrar, la verdad, un lugar donde no va a haber distintas dificultades, no va a haber dificultades para ti. Cristo nunca habló algo así. Cristo más bien fue realista y nos dijo que habría persecución, que habría ahí dificultad con la misma familia, que por causa del evangelio vendrían problemas, vendrían momentos difíciles. Habría ocasiones difíciles por causa del evangelio. Entonces mira, la verdad es que cada uno de los que estamos aquí en este lugar, los que son creyentes, los discípulos, los que son hermanos, sabe cada uno, conoce la aflicción de su propio corazón. Cada uno de nosotros conoce su propio dolor, lo que te ha costado, hermano, hermana, pararte por Cristo ahí en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, pararte por Dios. Ver a tu familia que rechaza el evangelio, ver a tu familia que no quiere escuchar a lo mejor las cosas de Dios. Solo Dios sabe a veces cuántas cosas has vivido tú ahí en tu corazón, y las lágrimas, los pensamientos que te vienen, el desánimo, la tristeza, la preocupación, la angustia, a veces esa aflicción que hay ahí en tu alma a causa de ver a los tuyos, de ver a las personas a tu alrededor, de ver este mundo. Cada uno conoce su propia aflicción. Y cada individuo conoce su propio dolor. Amado, a veces pueden venir también recuerdos de nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Lo que tú hiciste, el daño, el dolor, lo que hiciste mal, a lo mejor las consecuencias que han venido a causa del pecado, y que de alguna forma empiezan a recordarte tu vida, cómo era tu vida antes de venir a Cristo. Y todo eso también puede generar en ti esta sensación de angustia, de trabajo, de cansancio espiritual. También Jesús nos dice que por causa de la piedad se padece, o la Escritura nos muestra eso, que por causa de la piedad se padece. Todo aquel que quiera vivir piadosamente ha de padecer persecución. A veces se tiene que sufrir el vivir conforme a Cristo. Dice la Escritura que hay personas que no quisieron sufrir la sana doctrina. No quisieron sufrir la sana doctrina, no quisieron negarse a sí mismos, no quisieron cargar su cruz, no quisieron vivir santamente, no quisieron vivir para el agrado de Dios y para la gloria de Dios. Y entonces algunas personas que no vivieron así es porque estuvieron cansados y no pudieron soportar el camino de Dios. Entonces, ¿qué hacen las personas? Abandonar la fe. Yo creo que es muy importante entender cuán necesario necesitamos, cuánto necesitamos nosotros, amados, el descansar en Cristo.
Porque imagínate, ha habido otras personas que en el camino de Dios, el no encontrar descanso, el no encontrar fortaleza en Cristo, el no descansar de aquellas cosas en Cristo, sus vidas les llevaron precisamente, o su condición les llevó a apartarse de Dios, a enfriarse en su vida espiritual, a alejarse de las cosas de Dios, a no pensar más en Cristo, a no pensar en Dios. Entonces, amado, la verdad es que también para un cristiano es importante que encuentre ese descanso constante en Cristo. A causa de la piedad se padece. También hay retos en la vida de un cristiano. Los retos de un cristiano, por ejemplo, hace 8 días el hermano Sergio casi planteaba ese reto y ponía ese reto delante de nosotros. Y el reto de un cristiano es constante y continuo. Hay muchos retos por delante, hay retos con los hijos y la familia, hay retos ahí con los nuestros, hay retos en tu trabajo, hay retos ahí dentro del hogar, aún con las personas de afuera, hay retos en la misma iglesia. La vida de un creyente tiene muchos retos. Hay muchas cosas que conquistar, hay muchas cosas que lograr adquirir o conquistar para Cristo, y todo eso se necesita precisamente tener la fortaleza, recibir de Cristo un descanso para continuar en el camino. Y ve que de los profetas no necesitaban constantemente ser suministrados de una bendición espiritual en sus vidas. Está Elías. Está el mismo Moisés. Cuántas veces iba con Dios, y a veces en una ocasión le decía Moisés a Dios: Señor, mira, estoy cansado, ¿por qué has puesto esta carga sobre mí? Este pueblo, Señor, que se rebela contigo constantemente. Y Moisés se sentía a lo mejor cansado de los retos que él tenía para servir a Dios, para agradar a Dios, y tuvo que encontrar en Dios precisamente la fortaleza. ¿Cuántos retos tiene el cristiano, amados? Hay muchos retos que tiene el cristiano. Vivir para Cristo, guardarse de este mundo, seguir tomando su cruz, negarse a sí mismo, querer hablar de las cosas de Dios, testificar de Cristo en esta tierra. Amado, todo eso implican retos. Por ejemplo, es precisamente llevar una carga por los perdidos. Eso es otra de las cosas que de alguna manera genera cansancio, o a lo mejor un trabajo en el sentido espiritual de los perdidos. El enfrentar un mundo que está perdido, el ver cómo los jóvenes se pierden, el ver que los jóvenes a veces se tienden a ir sobre el pecado y buscan más lo de este mundo que las cosas espirituales, el ver una generación de personas que la verdad viven precisamente para deleitarse en sus pecados. La carga de los perdidos, hermanos que van a predicar, y a lo mejor en las reuniones de repente las personas dejan de ir, de asistir, de buscar a Dios. Personas que buscan servir a otros, hablarles la palabra de Dios, y con entusiasmo a veces reciben la palabra, pero de repente rechazan también la palabra. Todo eso puede generar un cansancio, y genera precisamente que el alma esté agotada. El servicio en el reino de Dios, todo ello tiene que ver precisamente con el cansancio espiritual que puede enfrentar un creyente. Bueno, podríamos decir que para aquellos que están en el pecado, para aquellos que son cristianos, la invitación es la misma. O sea, Jesús nos invita a venir a Él. Quizás las circunstancias pueden diferir en uno o en otro. El cansancio viene por diferentes cuestiones, pero necesita precisamente haber un descanso. ¿Quiénes más podríamos decir? ¿A quién más está dirigida esa invitación que hace Jesús? A todo aquel que se reconoce en alguna necesidad. ¿Tú te reconoces en una necesidad? ¿Te das cuenta de tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿La necesidad de que tus pecados te sean perdonados? ¿Tienes necesidad de ser liberado del pecado? ¿Tienes necesidad de encontrar alivio espiritual en tu vida? ¿Tienes necesidad de encontrar que tu alma sea saciada porque has probado lo de este mundo y no has sido saciada? Tú necesitas encontrar una fortaleza para enfrentar los retos, los problemas, las dificultades que hay en tu vida, y te das cuenta que no puedes solo, humanamente no vas a poder. Necesitas que alguien esté contigo, que esté a tu lado. Necesitas la ayuda de alguien. ¿Reconoces esa necesidad? Bueno, para ti es esta invitación. Todo el que es humilde y pide la ayuda, también para ellos es esa invitación.
Amado, si tú eres humilde, reconoces tu condición, tu estado, te reconoces necesitado, te reconoces como una persona que no lo puedes hacer por ti mismo, que no vas a poder lograr cambios, que no vas a poder resolverlo por ti mismo, que necesitas la ayuda de allá arriba, que no puedes hacer frente a esto por tus propias fuerzas, por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu experiencia, por tus habilidades, con tu dinero no lo vas a poder resolver, con tu juventud no van a poder ser resueltas estas cosas. No vas a poder resolverlo con tu profesión, con tus talentos, con tus habilidades. No vas a poder resolver esas cosas teniendo a lo mejor carisma, habilidades humanas. Necesitas la ayuda de alguien. Si tú eres humilde y reconoces la ayuda y además la pides, para ti es esa invitación. Todo el que cree de todo corazón, aquellas personas que se arrepienten también, todo aquel que está arrepentido, que reconoce que ha hecho mal, que reconoce que ha vivido lejos de Dios, todo aquel que reconoce que ha vivido mucho tiempo sin Dios, que no ha oído su consejo, que no lo ha valorado, que no le ha dado el peso, que no ha seguido el consejo de Dios. Mira, amado, si tú estás arrepentido porque hay cosas que están agobiando tu alma, pero te das cuenta que es a causa de tus propias decisiones, de tu rebeldía, a causa a lo mejor de algún mal que tú mismo estás induciendo y provocando. Amado, pues si tú estás arrepentido de esas cosas, es el tiempo y para ti es la invitación, todo aquel que está arrepentido. Y también esta invitación es para todo aquel que cree de todo su corazón, todo aquel que cree que Jesús puede ayudarle a tener ese descanso, todo aquel que cree que Cristo no solamente puede, sino que también desea traer ese descanso, ese alivio. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Qué es lo que está ofreciendo Cristo? ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Ofrece para nuestras vidas que nosotros hallemos descanso, hallar descanso. Eso es lo que ofrece Jesús para nosotros, hacernos descansar. Y Cristo ofrece hacernos descansar porque la verdad es que quizás tú lo has intentado, muchos lo hemos intentado y como decía al inicio, a veces hasta lo dejamos en el tiempo, que el tiempo nos ayude a encontrar una solución y sentir como un cierto alivio. A veces pensamos también que encomendándosele a alguna persona, es que ya le dije a fulano de tal que él me ayude a orar. Y entonces ahí quieres encontrar descanso. Yo quiero decirte que transmitir tu necesidad y contar tu necesidad a algún hermano es de bendición para esos hermanos que te apoyan. Y es bueno hacerlo, necesitamos hacerlo. Pero no nos equivoquemos. Ellos son hombres también. Ellos también son hombres. ¿De quién viene precisamente el descanso? De Cristo es solamente el que puede traer ese verdadero descanso. Entonces, Cristo es el que está ofreciendo hacernos descansar. Jesús sabe que nuestra alma está cargada. Tu alma está cargada. Entonces, Cristo es el que quiere ayudarte a descansar. Jesús sabe que tu alma está cargada, está cansada por la culpa del pecado, por ejemplo. Él sabe si ese es tu estado, si tú te sientes cansado por causa de la culpa del pecado, o sea, por ese sentimiento de culpabilidad del pecado. Entonces Jesús lo sabe, porque mira, Jesús, la verdad es que Jesús conoce todo de ti, sabe qué es lo que tú has hecho, sabe cómo es tu vida. Sabe realmente cómo es tu vida desde muy joven, desde que tú tienes conciencia, uso de razón y estás consciente de entre lo bueno y lo malo. Desde ese entonces, desde aquel día que te quedaste con aquello que no era tuyo, era de tu papá, de tu mamá, era algo que le pertenecía a ellos y eso generó una culpa en ti. Desde aquellas cosas que hirieron tu alma, aquel primer evento de intimidad sexual que tuviste fuera del matrimonio. Aquellas cosas que has vivido a lo largo de tu vida, todo eso lo conoce Jesús. Esa culpabilidad que genera el pecado, todo lo sabe Jesús. Y mira, Él sabe realmente todo el historial de tu vida. Él tiene todo el currículum de tu vida. Él sabe todo lo que tú has vivido.
Sabe de todos tus tropiezos, tus pecados, tus caídas. Él sabe todo lo que tú has hecho. De luz, de día de luz o aún en oscuro, en oculto. Teniendo conocimiento o aún hasta desconociendo ciertas cosas. Sabe Jesús que tú tienes esa culpa en tu interior. También Jesús sabe que tu alma está cargada a causa de esa separación que tienes con Dios. O sea, Jesús sabe que el hombre no era la mejor condición, no fue creado el hombre para estar separado de Dios, para estar lejos de Dios. En el Edén había 3 personas, estaba ahí Dios, estaba Eva y estaba Adán. Eran 3 personas que eran parte de una misma familia y estaban juntos, pero el hombre tuvo que ser separado de Dios a causa de su pecado. Dios sabe que esa condición en el hombre genera cansancio, y sabe Dios que tu separación, Cristo sabe que tu separación de Dios ha generado tanto cansancio en tu vida. Tu vida no ha encontrado descanso. También los efectos del pecado, como ya decíamos, Cristo sabe que por causa de esos pecados tú necesitas el descanso. Cristo sabe, mira, a veces, cuántas veces tú has querido salir de esa condición, liberarte de ese estado espiritual, encontrar en Él algo distinto, recibir algo de Dios en tu vida para ser diferente, para ya no ser la misma persona, para encontrar en Él algo distinto en tu vida. Él sabe todo lo que tu alma ha ansiado, o sea, el ser liberado de esa condición, el encontrar libertad en eso. Bueno, pues Jesús nos ofrece ese descanso. No solamente quiere hacernos descansar, sino que Jesús pone ese descanso delante de nosotros. Por ejemplo, mira, esto que Cristo ofrece para tu vida, para la mía, incluye que Jesús quita la culpabilidad del pecado. El descanso que Cristo quiere darnos es para que sea eliminado ese sentimiento de culpabilidad por causa del pecado. Dios sabe que un corazón, una conciencia, un hombre no puede vivir siempre con la culpa del pecado. Necesita esa conciencia ser restaurada por Dios. ¿Sabes qué pasa cuando las personas tienen un sentimiento de culpabilidad en su vida? A veces se vuelven locos. Hay un hecho histórico, por ejemplo. Un evento histórico. ¿Recuerdan ustedes a Pilato? Dice que Pilato precisamente, no es algo que está ahí en la Biblia, pero estos eventos de alguna forma se escribieron y dejan ver cómo el sentimiento de culpabilidad puede ser tan fuerte que las personas así viven el resto de sus vidas y a veces ya pierden noción de lo real de la culpabilidad que tienen. Pilatos, ese hombre que se lavó las manos, dice la Escritura, se lavó las manos cuando Cristo fue sentenciado a muerte, a crucifixión. Relatan hechos históricos que este hombre después tenía una manía, tenía así como una manía. Cada vez que llegaba a su casa se estaba lavando las manos y constantemente se lavaba las manos. Y pareciera que Pilato terminó precisamente con un pensamiento de culpabilidad porque se sentía mal por haber entregado a Cristo. Terminó con cierta locura, Pilatos. El efecto de un sentimiento de culpabilidad en el hombre no va a traer alivio, agrava su condición mental y aún en su condición física. Problemas de salud genera aún el sentimiento de culpabilidad. El hombre termina con estrés, el hombre tiene muchas enfermedades relacionadas a sentimientos de culpabilidad. Entonces, ¿cuán importante es que Cristo venga y quite la culpa que hay en tu corazón, en tu mente? Esa culpa que sientes por causa de haber desobedecido a Dios. ¿Cuán importante es que Cristo haga eso? Y Jesús vino a ofrecer eso a través de su muerte. Es decir, Cristo ha dado su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Y todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, sus pecados les son perdonados. Y cuando Cristo ha dado su vida por nosotros, comprendemos precisamente que es solamente por medio de Jesús que nuestra mente puede encontrar paz, que nuestra alma puede encontrar descanso.
Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8 y 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, es Cristo el que puede generar en nosotros que se ha quitado ese sentimiento de culpabilidad. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 5, el verso 1, unos versículos antes. Nos dice aquí la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz, dice, para con Dios. Entonces, Cristo viene a quitar ese sentimiento de culpabilidad. Ya no hay ahí ese sentimiento de remordimiento, de culpa, donde el hombre pierde esa tranquilidad, ese descanso, ese alivio en su alma. Es por medio de Jesús. Cristo es el que puede hacer eso, y Cristo es el que hace precisamente esa labor. Ahora, también Jesús lo que hace es ayudarnos a través del descanso. O sea, cuando Él nos ofrece el descanso, lo que Él está queriendo llevar es eliminar el efecto del pecado. Y ya hablábamos de cuáles son esos efectos. Vamos a recordar solamente, por ejemplo, el efecto del pecado produce ansiedad. ¿Y qué ofrece Jesús a cambio de la ansiedad? Ofrece paz. Cristo viene a eliminar esa tristeza. Es una tristeza del mundo, es una tristeza que produce muerte, es una melancolía, es una depresión que hay en las personas, y Cristo viene a ofrecer que en vez de tristeza Él viene a poner un gozo. Cristo viene a eliminar el miedo, el temor. Viene a quitar los miedos, los temores, elimina el temor. ¿Y qué ofrece Jesús a cambio del temor? Ofrece amor. Dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. También viene a eliminar la duda. Y Cristo elimina la duda y entonces ofrece esperanza. Quita toda duda, toda incertidumbre, todo aquello que pareciera sombrío, oscuro, que no se ve con claridad, y entonces nos ofrece una esperanza. Eso quiere decir algo que tenemos certeza de que vendrá y anhelamos que venga. Es un sentimiento de que tú anhelas algo que sabes que va a venir de parte de Dios, estás anhelándolo y lo esperas con ansia. Estás esperando con ansia que eso acontezca. Eso es una esperanza. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la esperanza bienaventurada, o sea, una esperanza de que Cristo va a regresar y que podremos estar con Él. Va a venir por los que realmente han vivido conforme a su palabra, los que han entregado su vida a Él. Ha venido por ellos, va a venir por ellos, y entonces van a poder estar con Él para siempre. Ya no más van a ser separados. Eso es una esperanza que anhela precisamente la iglesia, que se cumpla ese tiempo. Entonces Jesús, mira, ofrece esto, pone delante de nosotros un descanso que implica estas cosas, un descanso que trae paz, que trae gozo, que genera amor en tu vida. Más que temor, hay un amor, más bien hay esperanza en tu vida, y eso es lo que ofrece Jesús. Pero la verdad es que también Jesús espera algo de nosotros. O sea, Él nos ofrece estas cosas, pero Jesús también está esperando que aquellos que reciben la invitación, aquellos que Él está llamando, hagan lo siguiente. Mira, ¿qué espera Jesús de los que desean responder al llamado? Él nos hace la invitación, nos dice qué nos ofrece, pero tú y yo tenemos que responder.
Y la respuesta que debe de haber de nosotros es, mira, lo primero que Jesús hace es, venid a mí. Venid a mí. Eso implica que tienes que estar dispuesto a dejar todo aquello que te estorba para venir a Jesús. ¿Qué cosas te estorban para acercarte a Jesús, amado? ¿Qué cosas se interfieren en tu vida para que tú te acerques a Dios? Y no solamente estamos hablando de una reunión como esta. Tú necesitas venir a Cristo no solamente este día, sino el día de mañana. Tienes que ir a Jesús, buscar su presencia, buscar su rostro. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que buscarlo en la oración. ¿Qué impide para que tú vayas a Jesús? Para que se pueda cumplir el descanso y para que Cristo nos dé aquello que nos ofrece en esta invitación que nos hace, tú tienes que venir a Él. Dice, venid a mí. Tienes que venir a Cristo. Esto también es interesante porque, ¿sabes? Jesús dice, venid a mí. Y venir a mí no quiere decir venir a la religión. O sea, no es un llamado a vuélvete a la religión fulana, cámbiate de iglesia. No es un llamado a eso, o sea, no es un llamado a que te conviertas ahora a una denominación, que tú digas, yo soy de los hermanos, yo soy de esta iglesia, yo pertenezco a este templo, yo soy de esta congregación. No, ¿a quién tienes que ir? Tienes que ir a Jesús, que sea Él tu mirada, tu objetivo, tu propósito, que sea Él el que buscas, como aquella mujer que, por ejemplo, se encontraba en suma necesidad, aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Cuál fue su objetivo? Su objetivo fue Cristo. Si tocare solamente el borde del manto de Cristo, con eso seré salvo. Con eso encontraré la salvación. Seré sana, decía ella. Y ese fue su objetivo. Amado, mira, tú y yo tenemos que buscar a Jesús. Tú lo tienes que buscar en tu casa, lo tienes que buscar en este lugar. A veces venir a este lugar es precisamente olvidarte de lo que está allá afuera, olvidarte de las actividades, de los pendientes, de qué cosas dejas, si es más valioso o es menos valioso. Dejar allá afuera esas cosas, tus problemas, tu tristeza, tu angustia, tu ansiedad, dejarla allá afuera y concentrarte y pensar en lo que Dios está hablando. Es dejar allá afuera el cansancio, es allá afuera dejar aquello que te detiene para buscar a Cristo, relaciones, amistades, diversiones, cosas que a lo mejor pueden impedirte para buscar a Jesús. Es dejar aquello y buscar a Jesús. Es dejar precisamente también la comodidad, porque a veces implica buscar a Dios, dejar comodidad, trasladarte de un lugar a otro, o en la mañana cuando necesitas buscar a Dios, pedirle a Él ayuda. A veces el cansancio, el sueño, las cosas que han generado en ti también una dificultad. Tu carne no quiere buscar a Dios. Dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero a veces la carne es débil, o la carne es débil. Y entonces Jesús nos dice, venid a mí. ¿Quién va a responder a ese llamado? Venid a mí. ¿Quién hoy puede decir, Señor, voy a buscarte? Señor, entiendo, escucho, Señor, sé que me estás llamando, necesito ir a ti, necesito buscar tu rostro, necesito estar en tu presencia, necesito recibir de ti, necesito entrar en una comunión contigo. ¿Quién escuchará ese llamado? Y sobre todo, ¿quién va a responder a ese llamado? Amado, Jesús está esperando una respuesta de nosotros. Él nos dice, venid a mí. Ojalá hoy seas de esas personas que deciden tomar esto en sus vidas. Voy a buscar a Jesús. Voy a buscarlo en la palabra. Voy a buscarlo en los días de reunión. Voy a buscarlo precisamente en la oración. Voy a buscarlo aún si necesito ayunar y pedirle a Dios dirección de Dios en mi vida. Necesito humillarme y buscarlo aún también en el ayuno y en la oración. Pedirle dirección en mi vida, pedirle que Él actúe con su gracia en mi vida. Necesitas hacer eso. Venid a mí, dice aquí Jesús. ¿Qué más nos está pidiendo Jesús, amado, para encontrar el descanso? Para recibir esa invitación o alcanzarlo, la oferta de esa invitación. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y esta frase implica que aceptemos nosotros su enseñanza. Que aceptemos su enseñanza. Y no solamente que aceptemos la enseñanza, sino que también aceptemos obedecerla.
obedecer la enseñanza. Una cosa sería aceptar solamente la enseñanza y otra cosa sería obedecerla. Amados, nos puede parecer algo importante la palabra de Dios, podemos quedar admirados de la palabra de Dios, pero Cristo no solamente quiere que nos admire su palabra, sino que seduzca nuestro corazón, que convierta nuestra alma, que la palabra de Dios sea poderosa en tu vida, que la palabra de Dios sea eficaz, eficiente, que la palabra de Dios sea transformadora en tu vida. Y por ello necesitamos precisamente llevar el yugo de Cristo, venir a buscarlo y llevar el yugo de Cristo. Esta frase, llevad el yugo, era una frase que se ocupaba precisamente para dos personas que tenían que caminar juntos. Y esto es hermoso, ¿sabes por qué? Porque Cristo está diciendo, llevad mi yugo. Él fue el primero que tomó este yugo. Dice, yo no he hablado mi palabra, lo que yo les enseño es lo que yo recibí de mi Padre. Y con muchas frases así Jesús hacía referencia que Él mismo tuvo que tomar ese yugo, el yugo del Padre, por decirlo así, esa obediencia, ese estilo de vida, esa forma de vivir, y tuvo que llevar una vida conforme al propósito de Dios. Él tomó precisamente ese yugo, ahora quiere que tú y yo nos pongamos a su lado y también caminemos lo que Él ha caminado, que andemos por donde Él anduvo. Entonces es muy representativa esta frase de yugo porque quiere decir que es precisamente hacer lo que Cristo hizo, o sea, en cuestión de la enseñanza, vivir la vida que Él llevó, pero algo también muy importante es que llevar mi yugo quiere decir no te voy a dejar solo. Y eso fue lo que prometió Jesús, por ejemplo, a sus discípulos: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, a veces sientes que estás solo, a veces puedes sentir que nadie está contigo, a veces puedes sentir que los hermanos se están alejando de ti, o te han dejado, o se han olvidado, te han abandonado. A veces puedes sentir que tu misma familia o que alguien se ha alejado de ti, pero mira, Jesús dice, tú has tomado la decisión de llevar mi yugo, yo no me voy a apartar de tu lado. Llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, amados, nosotros tenemos que aceptar esa enseñanza y obedecerla. Cristo nos ha llamado precisamente en su palabra a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, llevad mi yugo quiere decir guardar sus mandamientos. Jesús nos ordenó que debemos de guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Llevad el yugo de Cristo también quiere decir que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, negarnos al yo, al pecado. O sea, esa parte de tu vida, ese hombre interior en ti que de alguna forma te quiere inclinar al pecado, a buscar las cosas de este mundo y que quiere llevarte lejos de Dios y no quiere acercarse a Cristo. Es negarte a ese yo. Es estar dispuesto a padecer por Jesús, tomando tu cruz. Porque implica a veces eso, o sea, seguir a Cristo implica que no solamente vamos a recibir pues las bendiciones y las cosas buenas, agradables. También implica a veces que van a venir momentos de prueba, de dificultad. Amado, y la verdad es que Dios quiere que nosotros no seamos de los que retrocedemos cuando eso acontece. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas que tiene el mexicano? El mexicano tiene un problema muy grande, que a veces es muy emocionalista, que a veces es muy sentimental y muchas ocasiones se siente eufórico con ciertas cosas. O sea, se deja llevar por la influencia de grupos, de masas y hacia dónde va la gente y está muy entusiasmado. Y a veces, mira, eso tú lo puedes ver en estas actividades. Unos días así bien patriotas, pero al siguiente día ya peleándose y haciéndose cosas, robándose, haciendo daño, haciendo esto, haciendo aquello. O sea, unos días estamos así, unos días estamos muy entusiasmados porque a lo mejor vemos a un grupo de fútbol o un equipo de fútbol que va ganando y la gente se apasiona y se mete a eso, y otros días la gente se está haciendo daño, se maldice. Un día quiere que las cosas sean diferentes en su país, pero al día siguiente ya no cumple con sus deberes como ciudadano.
A veces el mexicano es así, muy emocionalista, un día quiere todo, un día quiere poner un negocio, pero cuando los primeros días ese negocio no jala, está en la lona. A veces tiene muchos proyectos el mexicano de emprender y de hacer cosas, pero cuando las cosas no salen, entonces está todo apachurrado, agüitado. Quiero decirte que es uno de los peligros que tiene el mexicano, o una de las debilidades que tenemos como mexicanos, que a veces somos muy emocionalistas y un día queremos todo o entrarle con todo, pero al día siguiente la verdad nos sentimos muy mal. Quiero decirte que es algo de lo que debe de guardarse un cristiano, un discípulo de Cristo, guardarse de ese sube y baja en el que luego está. Debe de guardarse de esas cosas. Llevad el yugo es recibir la enseñanza y obedecer la enseñanza de Cristo. Y también Jesús lo que espera en este llamado es que aprendamos de Él. Aprender de Él implica precisamente seguir su ejemplo. Jesús nos decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Eso implica que debemos de siempre tener una actitud de estar conociendo, aprendiendo. Una actitud humilde para recibir. Porque hay personas que sienten que ya lo saben. Entonces esas personas ya no van a ser enseñadas ni por Cristo, ni por la palabra de Dios, ni en una reunión les va a bendecir Cristo, ni en alguna actividad, ni los eventos que viven en el día al día, ni la situación que estás enfrentando en tu familia, te van a dar una enseñanza, un mensaje. Aprended de mí, dijo Jesús. Necesitamos esa actitud de estar aprendiendo constantemente de Él. Ahora, también esto reitera el punto que venía al principio: venid a mí, aprended de mí. Eso implica que nosotros debemos de tener los ojos en Jesús, y el hecho de que esté al inicio y en esta parte casi final nos lleva a comprender, o debemos de comprender, que hay un énfasis en que la mirada debe de estar ¿en quién? En Jesús. Aprender de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, no el ejemplo de una persona que a lo mejor dice que es cristiana, pero está haciendo cosas indebidas. No aprender, o sea, no seguir esos malos ejemplos, sino seguir el ejemplo de Cristo. Y si, bueno, hay ejemplos dignos de ser imitados, seguramente hay hermanos de los cuales podemos aprender, seguir su ejemplo. Hay padres de familia de los cuales son dignos de seguir su ejemplo. Sigamos esos ejemplos que son dignos de ser imitados. Madres que aman a su familia, madres que aman a sus hijos, hay que seguir esos ejemplos, hay que aprender, pero sobre todo dice: aprended de quién, aprended de mí. Que sea Cristo nuestro maestro, que Cristo se convierta en tu maestro, el que esté enseñándote en toda circunstancia, en cada etapa de tu vida. Tú como madre necesitas aprender cómo ser como esposa, tienes que ir a Cristo y pedirle el consejo, la dirección. Tú como esposo necesitas aprender cómo ser un buen esposo, tienes que ir a Cristo, Él puede enseñarte para que tú sepas cómo conducirte. Cómo debes de ser un joven que se guarda en una generación maligna y perversa, tienes que ir a Cristo, aprende de Cristo. Entonces, amado, Cristo está esperando que nosotros respondamos a ese llamado. Aprende de mí, dice. Y por último, Jesús dice algo muy importante, amado. Dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Su yugo es fácil y es ligera su carga. ¿Y sabes por qué dice Jesús esto? Jesús lo dice porque el hombre a veces confunde, o a veces piensa que el seguir a Cristo es algo sumamente difícil. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Algunas personas dicen: no, pero es que seguir a Jesús es algo muy difícil. Algunas personas hasta desaniman a otros. Sí, yo fui a ese lugar. Sí, yo estuve buscando a Cristo un tiempo, pero no, de saber todo lo que Jesús pide, pues la verdad mejor ya no quise buscarle, porque eso es algo muy difícil para mí. Amado, Jesús nos dice que más bien el yugo de Cristo es fácil.
El yugo de Jesús es fácil, es fácil llevar ese yugo, y además dice, mi carga es ligera, es una carga ligera. Y mira, hay un ejemplo aquí muy interesante. Quiero invitarte a que veamos aquí Primera de Juan 5:3. Primera de Juan capítulo 5, el verso 3. ¿Qué dice aquí el apóstol Juan? Sus mandamientos no son gravosos. Yo creo que muy bien el apóstol Juan nos dice una referencia. Él tenía el testimonio de que había llevado el yugo de Cristo, y seguramente Juan recordó esa frase: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y aquí Juan es un hombre de 90 años, cerca de 90 años, que está escribiéndole a las iglesias. No había una iglesia específica, sino a todas las iglesias que estaban dispersas en distintos lugares. Y Juan les dice algo muy importante, y Juan les dice, sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son difíciles, es ligera la carga. Ahora quiero decirte que Juan, seguramente como cristiano o como discípulo, él tuvo más de 50 años, más de 60 años como discípulo. Así es que los que tenemos quizás como 20 años de conocer a Cristo, pues todavía nos falta. Los que tienen a lo mejor 15 años de conocer a Cristo y amado, ¿te has cansado? Pues todavía nos falta mucho. Los que tienen 10 años de conocer a Cristo, los que pueden tener a lo mejor menos tiempo de conocer a Cristo, no hay motivo para cansarnos, amado. Realmente los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, no son una carga pesada, no es algo que agobie tu alma, no es algo que aflija tu vida. Al contrario, es ligera, es fácil la carga de Cristo, es ligera ese yugo, y Él lo pone porque sabe que nosotros podemos llevarla. El discípulo amado, como se le conoce, nos dice aquí, no son gravosos. Y bueno, yo creo que tenía razón para decirlo. Más de 60 años de caminar con Cristo, y este hombre podía decir esas palabras. 60 años de caminar con Cristo, y he podido llevar ese yugo, y he podido llevar esa carga. Amado, nosotros debemos de tener presente eso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Es más gravoso vivir en el pecado. Es más pesado vivir en el pecado. Trae más consecuencias. A veces resulta más difícil, como le resultó a aquel hombre que, engañado, se robaba la carga de leña de los vecinos, sin darse cuenta que le era más fácil ir por su propia leña, irse al bosque a cortar la leña. Y a veces el diablo así engaña a la mente del hombre. Los que quieren agradar a Satanás, el diablo les engaña para entender o pensar que el cristianismo es difícil, buscar a Dios es difícil, que eso no se puede hacer. Amado, Cristo pone la invitación delante de nosotros. ¿Quién quisiera oír esa invitación, o quién quisiera responder a esa invitación? Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere ayudarte. Hoy necesitas llevar estas cargas a Jesús. ¿Cuáles son tus cargas, amado? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero invitarles que nos pongamos de pie y le pidamos a Dios su ayuda. Hoy acércate con todo tu corazón, como dice aquí la Escritura. Acércate a Cristo, venid a mí, dice Jesús. Es a Él al que debes de acercarte. Él pone un yugo delante de nosotros, pero como decía el apóstol Juan, no son gravosos esos mandamientos. Lo que sí implica es que el hombre tiene que volverse a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Cristo.
Y el apóstol Pablo definió precisamente esa vida de obediencia a Dios como la libertad de Cristo. Es decir, Cristo nos libera del pecado, de sus consecuencias, de los efectos que trae el pecado sobre nuestras vidas, y nos trae a una libertad, la libertad que es en Cristo, la libertad para vivir agradando a Dios, la libertad del pecado, donde ahora podemos obedecer plenamente a Dios, aceptar su enseñanza, obedecer sus mandamientos, y entendemos que sus mandamientos no son gravosos. Ese es el yugo de Cristo y no es algo difícil de llevar, más bien lo que necesitamos es disponer nuestro corazón para llevar ese yugo. Así es que yo quiero decirte algo. Lo que Cristo quiere hacer es, primero, hacer descansar tu alma, dar descanso a tu alma. Pero después de traer ese descanso, Jesús quiere que tú tomes su yugo, porque Él quiere poner ese yugo sobre tu vida. No es algo gravoso, es aceptar su enseñanza y obedecer su palabra. Es seguir su ejemplo. Y aquí está Jesús, amado. Hoy Jesús nos invita. Todos los que están cargados, los que están trabajados, ¿qué tenemos que hacer para encontrar descanso? Venir a Jesús. Aquí está Jesús. Hoy puedes orar a Cristo, hablarle a Él con todo tu corazón. Él es el que escucha y aún conoce tu vida. Él sabe lo que hay en tu alma. Él sabe todo lo que hay ahí en tu corazón, en tu ser. Todo lo que ha estado agobiando tu alma. Hoy ahí con tus ojos cerrados puedes decirle a Jesús: aquí estoy, Señor, tú has conocido mi vida, tú sabes todo lo que yo he hecho, todo cuanto he vivido, Jesús. Tú sabes lo que hay en mi corazón, las tristezas, el dolor. Tú sabes esa ansiedad que hay en mi vida, esa desesperación. Tú sabes estas tristezas que han llegado hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Tú sabes esta desesperación que he sentido, Padre. Tú sabes los miedos que he tenido, Señor. Tú sabes aún, Señor, de esta duda que tengo, Jesús. Estas dudas que asaltan mi vida, mi alma. Hoy quiero ponerlas delante de ti, Señor. Hoy quiero entregar, Señor amado, todos estos miedos, todas estas cosas delante de ti, Señor. Y rogarte que me ayudes a descansar de esto, Señor. Ya no quiero llevar más estas cargas, Señor. Quiero renunciar al pecado, Señor. Quiero renunciar a esas cosas que antes hacía, Padre, a la maldad, a los pecados que cometí, Señor. Quiero apartarme de esas cosas que marcaron, Señor amado, mi vida, Señor. Aquellas cosas que afectaron mi alma. Quiero renunciar a ellas, arrepentirme de ellas. Me arrepiento, Señor. Que hoy puedas estar pidiendo al Señor esta ayuda. Amado, yo te invito para que lo hagas. Hoy puedes decirle eso a Jesús. Díselo con todo tu corazón. Aquí está Jesús y Él escucha esas oraciones. Él escucha a ese corazón que reconoce su necesidad. Amado, Jesús sabe que tú y yo necesitamos de Él. Podemos pedir ayuda de hermanos, de amigos, de familiares, pero recordemos que son hombres, se cansan, están limitados. Aún puede haber errores en nosotros, puede haber faltas, puede haber distintas cosas. Yo quiero decirte, Jesús es la única persona que no falla, es el único que no falla. Y Él es el que puede hacer todas las cosas. Él comprende aún cómo tú te sientes. A veces nosotros podemos tratar de comprender a cada una de las personas, pero Cristo conoce realmente lo que tú sientes. Sabe lo que hay en ti. Sabe el dolor. Él sabe qué es aquello que agobia tu alma. Amado, si tú eres de aquellos que son humildes y reconocen esa necesidad, hoy pídele la ayuda a Jesús. Hoy pídele a Cristo esa ayuda.
Si tú estás arrepentido de tus pecados, hoy dile a Jesús que te perdone tus pecados. Apártate de esos pecados, déjalos. Vuélvete a Dios, acércate a Dios. Quizás fue mucho el tiempo que hemos vivido lejos, separados de Dios. Ya no más sea ese tiempo. Más bien sea el tiempo de oír ese llamado. Ven a mí, porque Jesús es el que te ha estado llamando. Jesús es el que te ha estado buscando. Ven a mí, venid a mí. Él es el que te ha buscado, Él es el que te está llamando. Con ese corazón arrepentido, acércate a Él. Pídele ayuda en tu vida. Entrega todos tus quebrantos, entrega toda tu vida a Jesús. Entrega tus tristezas, tu dolor. Entrega tu ansiedad, aquello que te preocupa, aquello que agobia tu alma. Descansa de ello, descarga de esas cosas. Dile a Jesús, ayúdame, Señor, libérame de estas cosas que están agobiando mi alma, Señor, estos miedos que he sentido. Si eres un creyente, aún aquellas cosas que están afligiendo tu alma, descansa de esas cosas, llévaselas a Jesús. No podemos estar en el camino de Cristo con un corazón cargado, con una vida agobiada, una vida abatida. Necesitas encontrar en Cristo el reposo. Recuerda que Cristo tiene un reposo eterno allá arriba en los cielos, pero aún quiere darnos reposo en esta tierra. Y Cristo por eso nos llama. Venid a mí. Créelo con todo tu corazón. Aquí está Jesús. Aquí está Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos
todos los que están cargados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí. Lo hizo Jesús para ti, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Así es, Señor amado. Tú has dado tu vida por nosotros, Señor. Tú has derramado tu sangre en la cruz para que nosotros podamos primero encontrar el descanso del pecado, Señor. Para que podamos encontrar aún paz, Señor. Para que ese manto de angustia, de luto, sea cambiado un manto de alegría y de gozo, Señor. Tú vienes, Señor amado, a disipar toda duda, Señor. Tú eres el que nos das esperanza, Señor. Amado, y queremos encontrar en ti ese descanso, Dios. Cuando nuestra alma se siente abatida, queremos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aun cuando no entendemos por qué pasan las cosas, Señor, que nuestro corazón sea aún sensato, Señor, y permanezca, Señor, permanezca confiando, esperando en ti la salvación, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Queremos recibir de ti, Señor, tu ayuda para poder descansar nuestras almas, Señor. Tú eres el único que alientas de vida y de fortaleza nuestro espíritu, nuestra alma. Aquella persona que no le encuentra sentido a su vida, Señor, que la tristeza le consume, tú eres el que puedes quitar esa tristeza, Señor, y poner una actitud diferente de esperanza, de vida, de gozo, de paz, Señor. Y eso es lo que rogamos, Señor, que quites toda tristeza, Señor. Que deshagas toda obra, Señor amado, obra del diablo, Señor, que trae pensamientos de muerte, de tristeza, desesperación. Que vengas tú a mostrar la vida, Señor. Tú eres la verdad y la vida, Señor. Sí, que tú vengas a traer vida, la vida abundante que dijiste que traías, Señor. El diablo vino a matar, a hurtar, pero tú has venido a traer vida, sí, Señor. Oh, Señor, queremos rogarte Dios, que ayudes a las almas que se han sentido agobiadas, angustiadas. Amén, Señor. Que vengas a traer tú la paz necesaria, Señor. Sí, el descanso, el descanso que se requiere, Padre. Ayuda a aquellos corazones, Señor, que se sienten abatidos, Señor. Aquellas almas que se sienten, Señor, desesperanzadas. Oh, Señor, ven a renovar tu esperanza, Señor. El miedo, Señor, ven a quitar los miedos, Padre, y ven a poner la muestra de tu amor en los corazones, Señor. El amor tan grande que has tenido, Señor, de dar tu vida por nosotros. No hay mayor amor que este, dice la Escritura, que uno ponga la vida por sus hermanos, Señor, por sus amigos. Y tú has dado tu vida, Señor,
cuando ni siquiera éramos amigos tuyos, Señor, éramos tus enemigos, viviendo en el pecado, en la maldad, aún tú diste tu vida por nosotros, Señor. Amado, ayúdanos a comprender ese amor, Señor, que se ha echado fuera el temor, Padre, que se ha echado todo temor, Señor, se ha echado fuera, Padre, y haya esperanza, y haya amor, Señor, y haya paz de tu Espíritu, Señor. Amado, en el nombre de Jesús queremos echar sobre ti, Señor, esta carga, Señor, quitarnos esta carga, Dios, Amén. y encontrar en ti el descanso, Padre. Aleluya. Encontrar en Cristo Jesús ese descanso. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Amados, sabemos que tu obra no termina aquí, Señor. Tu obra quiere continuar en nosotros. Que cada vez que podamos ir a tu presencia, como dice tu escritura, venid a mí. Señor, cada vez que podamos ir a tu palabra, a buscar tu rostro, nuestra alma sea bendecida, Señor. Y encontremos descanso de aquello que nos agobia, de que nos angustia. Aquellas almas, Señor, que buscan en ti consuelo, Padre, encuentren ese consuelo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia. Que tus palabras, tu palabra esté en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios. Pues terminamos aquí la reunión. Queremos invitarle para que con el favor de Dios podamos estar aquí el próximo domingo. Y mientras estamos nuevamente aquí, no deje usted de buscar la ayuda de Dios en su vida, orando, aún a veces hasta con cantos ahí podemos hacer esto, poner algunos cantos, a veces orando y escuchando cantos puede uno recibir precisamente una dirección de parte de Dios en el momento de oración, de poder orar, levantar nuestras voces, orando a través de esto, a través de los cantos, o a veces también leyendo la Escritura, ahí meditando sobre cierto texto, algo que Dios le ministra. Yo le invito para que usted lo ore también, no solamente lo lea, sino que después de haber recibido una ministración de Dios, un texto que brilla, que alumbra su corazón, que le transmite fe, que le invita a la mejor a restituir, a cambiar. Ore eso, pídale a Dios dirección sobre eso que Dios le habló a través de la Escritura. Y amado, Dios quiere que todos los días podamos estar yendo a Él a encontrar ese descanso. Yo le invito para que así sea nuestro cristianismo y no sea un cristianismo, una búsqueda de Dios solamente de ciertas reuniones, sino que constantemente estemos buscando de su ayuda en cada uno de nosotros. También, pues ahí con las familias, en su hogar, orando con otra persona, si su familia es creyente, si su familiar es creyente, júntese a orar, pida a Dios la ayuda en su vida y aún pida por su propia familia. Pues Dios le bendiga, con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo, con el favor de Dios, estamos para servirle. Si alguien tiene alguna duda, alguna necesidad, estamos para apoyarles. Dios les bendiga, buenas tardes.